En esta nueva píldora vamos a hablar sobre el pacto de socios. ¿Qué es el pacto de socios? El pacto de socios es un documento que firman todos los socios de la compañía en el que se comprometen y, regulan aspectos básicos del funcionamiento de la empresa y la relación entre los socios de la compañía. Este pacto de socios puede ser exclusivamente de socios, promotores del proyecto, socios emprendedores, pero cuando entra un inversor, normalmente ese pacto de socios no sirve y hay que hacer un pacto de socios nuevo con cláusulas específicas, pensadas adecuadamente para el nuevo inversor. ¿Por qué es importante un pacto de socios? Pues es importante porque a lo largo de la vida de un proyecto de emprendimiento, la relación con los socios, que tiene que ser buena y tiene que ser fluida, se puede ver afectada por circunstancias especiales, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos, pero si esas circunstancias especiales están ya recogidas en un pacto de socios y reguladas de alguna forma, esto va a permitir que la relación entre los socios pues no se estropee de alguna forma y que todo permanezca en buena armonía. Vamos a explicar ahora cuáles son las cláusulas habituales en un pacto de socios. Y la primera de ellas es el objetivo del pacto de socios, que normalmente suele ser una cláusula muy genérica en la que se explica que el objetivo del pacto de socios es regular la relación entre los socios de la compañía. Un segundo apartado del pacto de socios suele regular los cargos y la remuneración de esos cargos dentro de la compañía. En este caso estamos hablando de los socios emprendedores que tienen una responsabilidad laboral dentro de la compañía y en el pacto de socios se regula y se decide y se firma por parte de todos cuáles van a ser esos cargos y esas remuneraciones que va a tener cada uno de los socios. Un tercer punto que se regula en el pacto de socios es el gobierno de la propia sociedad. Recordemos que según la Ley de Sociedades Limitadas, las sociedades se regulan a través de la Junta de Accionistas y a través del Consejo de Administración. Pues bien, a pesar de ello, el pacto de socios lo que hace es establecer qué otros aspectos hay que regular, aparte de lo que se regulan en esa normativa, y que tiene que ver con la relación y el gobierno de la compañía, cómo se toman las decisiones, con qué tipo de mayorías, para qué tipo de aspectos, etcétera, etcétera. Un cuarto punto tiene que ver con la retención del talento, que quiere decir qué acciones se van a poner en marcha para que las personas que son importantes en la compañía puedan permanecer fieles a ella en función de esas acciones que vamos a poner en marcha. Un aspecto importante que hay que incluir en el pacto de socios es el compromiso de permanencia. Es decir, hasta qué punto nos vamos a comprometer cada uno de los socios a permanecer en la compañía y a seguir trabajando porque el proyecto salga adelante. Esto requiere un consenso previo que debería de ser reflejado siempre en el pacto de socios. Otro punto es el compromiso de no competencia. Lógicamente, aunque esto seguramente vendrá reflejado en los estatutos, el pacto de socios tiene que aclarar qué se considera competencia y qué no, y ese compromiso hasta dónde va a llegar a los socios. Obviamente, también incluiremos en el pacto de socios cláusulas relacionadas con la confidencialidad de la información. Además, debemos incluir algunos artículos o algunas cláusulas que hagan referencia al régimen de transmisión de las participaciones, es decir, cuando un socio puede transmitir o vender sus participaciones a otro socio o a un tercero y en función de qué casos se hace a uno o a otro. Hay otra cláusula importante que es el derecho de arrastre, que esto lo que hace es proteger los derechos de los socios mayoritarios. Y lo que viene a decir es que, obliga a los socios minoritarios a vender sus participaciones cuando hay un comprador interesado en comprar el 100% de la compañía. Y en el otro lado de la moneda está el derecho de acompañamiento, que es el derecho que protege a los socios minoritarios, que se da en los casos en los que haya un comprador que quiera comprar acciones del socio mayoritario, estará obligado, si existe este derecho, a vender también las acciones de los socios minoritarios en esa operación. Y por último, dos aspectos más. Por una parte, regular en el pacto de socios todo lo relacionado con la propiedad intelectual de la propia compañía y también regular cómo se va a dar entrada a nuevos socios en futuras ampliaciones de capital. Esto también es importante regularlo dentro del pacto de socios.
Cuando el pacto de socios incluye a un socio inversor, la cosa se complica un poco más. ¿Por qué? Porque normalmente se incluyen cláusulas adicionales específicas para cubrir la situación de ese socio inversor. Pero lo primero que hay que comprender es por qué se hace. ¿Por qué se hace? Porque en una SL o una sociedad anónima las decisiones más importantes se toman en la Junta General de Accionistas y las decisiones se toman, según estatutos, por mayoría simple, es decir, cualquiera que tenga una participación o la suma de participaciones por encima del 50% tiene un poder, digamos, absoluto sobre el resto de socios. Como los socios inversores suelen entrar en participaciones minoritarias en los proyectos de emprendedores, siempre estarán en situación de desventaja a la hora de una votación en una junta de accionistas. Esta es la razón principal por la que normalmente se incluyen cláusulas especiales para los socios inversores en los pactos de socios. Se trata de proteger su inversión frente a posibles decisiones de mayoría simples. Vamos a ver cuáles son esas cláusulas. La primera de ellas tiene que ver con el Consejo de Administración o el Consejo de Gobierno de la sociedad. A pesar de que el socio inversor tendrá una participación minoritaria, es relativamente habitual que por lo menos en las primeras rondas tenga algún tipo de representación en el Consejo de Administración de la compañía. Un segundo aspecto importante son lo que se denominan materias reservadas, tanto de la Junta como del Consejo de Administración. ¿Qué son materias reservadas? Son aquellos temas o aquellos asuntos sobre los que el voto del socio inversor se hace imprescindible para poder conseguir aprobar el asunto concreto. Es decir, para esos asuntos en concreto o para esas materias reservadas no basta con una mayoría simple de la votación de los socios, sino que además hace falta tener el consentimiento del socio inversor. También se incluyen cláusulas relativas a permanencia o exclusividad, es decir, el socio inversor va a querer que nos comprometamos a permanecer una serie de años en la compañía y a tener exclusividad en cuanto a dedicación profesional al proyecto. Otro aspecto que se suele incluir es el derecho de liquidación preferente. ¿Qué significa? Significa que si la empresa va mal y hay que hacer una liquidación de la compañía, aquellos activos que se vayan a liquidar entre los socios, el socio inversor tendrá preferencia frente a los socios emprendedores a la hora del reparto de esa liquidación. Otro punto habitual suele ser el derecho a antidilución, que a veces se incluye precisamente para proteger a los socios inversores en el momento en el que haya futuras rondas de inversión. Ese derecho lo que hace es que el propio socio inversor no diluya su participación a pesar de que se produzcan ampliaciones de capital. Otro derecho que se suele incluir para el propio inversor es el derecho de asunción preferente, que significa que si una vez que el socio inversor ha entrado en la compañía se producen nuevas rondas de inversión con nuevas ampliaciones de capital, el derecho que tiene el inversor anterior es a asumir esas nuevas participaciones en la proporción que le corresponden como socio inversor. Otro derecho habitual es el derecho de adquisición preferente, que quiere decir que si cualquier socio quiere vender sus participaciones, el socio inversor tiene derecho preferente con respecto a los demás para adquirir esas participaciones o esas acciones. Una cláusula también muy importante es el derecho a la información. Teniendo en cuenta que el socio inversor no está en el día a día del proyecto, va a querer tener una información regular sobre el funcionamiento de la compañía. Esta información suele venir delimitada en el pacto de socios y suele tener una periodicidad mensual o trimestral. Y por último estaría la opción de venta a €1, que quiere decir que el socio inversor va a tener siempre la opción de vender sus participaciones a los emprendedores por €1. ¿Esto cuándo se suele dar? Cuando la sociedad va mal, se procede a una liquidación o a un concurso de acreedores y el socio inversor pues es el momento en el que ya no quiere estar o quiere desaparecer y entonces quiere tener la posibilidad de vender sus participaciones a los emprendedores, que al fin y al cabo son los promotores del proyecto, por €1 para no tener que participar obligadamente en esa situación. Bueno, como veis, son muchos los aspectos que se incluyen en un pacto de socios, tanto si es un pacto de socios individual o digamos por parte de los promotores,
como si es un pacto de socios donde ya se incluyen inversores. En todo caso, siempre hay una recomendación general y es que, digamos, os dejéis acompañar por un despacho de abogados especializado en pactos de socios o en derecho mercantil, porque digamos que lo peor que podría pasar es que tratéis de hacerlo por vuestra cuenta y al final hagáis una redacción no adecuada del pacto de socios y que realmente pues, no cubra las expectativas de todos, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la píldora relacionada con el pacto de socios. Espero que os haya gustado.